¿Powell se entregó? ¿La recesión estadounidense es inevitable? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Se produjo una importante reunión de la Fed el miércoles que dejó vacilando a los inversores. Te contaré cuánto subió las tasas de interés la Fed, hasta cuándo proyecta seguir elevando las mismas y por qué parece que Powell ya se está viendo venir una recesión en Estados Unidos. Tengo más para ti. Te diré cómo le fue a los grandes índices y las razones por las que aumentan los rumores de una recesión en Europa. Te contaré sobre las declaraciones de Putin que asustan al mundo y por último te comento mi opinión y perspectivas de los últimos hechos relevantes en los mercados. Los principales índices tuvieron un mal viernes, donde el Dow Jones alcanzó su punto más bajo de 2022. En la semana, el S&P 500 cayó un 4,59%, el Dow un 3,99% y el Nasdaq un 5,07%. En estos días los inversores se han centrado principalmente en las rondas de decisiones sobre los tipos de interés de los bancos centrales. El miércoles fue el turno de la Fed y le siguió el jueves el Banco de Inglaterra. La Fed aumentó las tasas de interés de los fondos federales en 0,75 puntos porcentuales, lo que ubica el tipo de referencia del Banco Central entre el 3% y el 3,25%, su nivel más alto desde 2008. Sobre la base del llamado dot plot o diagrama de puntos de la Fed, el cual es una proyección de dónde pueden estar los tipos de interés en los próximos años, los inversores ahora tienen más datos sobre el futuro. Pero te diré más adelante cómo proyecta subir las tasas de interés la Fed, así te quedas todo el video. Además, los comentarios que hizo el señor Powell sugieren que el Banco Central no se ve a sí mismo reduciendo su subida de tipos a corto plazo, pero los dichos más crudos fueron que sugirió que la lucha contra la inflación quizás cause una recesión en Estados Unidos. Al reconocer el presidente de la Fed que el crecimiento económico probablemente se ralentizará y que el mercado laboral se suavizará a medida que los tipos sigan subiendo, los inversores y los analistas se quedaron con una perspectiva bastante oscura para el futuro próximo. Oscuro, gente, oscuro. Una larga lista de bancos centrales tomaron decisiones de política monetaria el jueves, incluido el Banco de Inglaterra, que subió los tipos de interés en un 0,5%. El Banco Nacional de Suiza también elevó sus tipos de interés de la misma manera que Inglaterra, convirtiéndose así en el último banco central europeo en salir de los tipos negativos. En cuanto a la guerra de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la movilización de las fuerzas de reserva de Rusia y amenazó con una respuesta nuclear tras los importantes reveses de sus fuerzas armadas en Ucrania. Here we go again. Me gusta, comentario. Los comentarios de Putin hicieron temer que se produzca un nuevo recorte de los suministros energéticos mundiales a Europa, después de que Moscú ya haya reducido constantemente sus suministros a ese continente. Mientras tanto, sus comentarios de que Rusia utilizaría todos los elementos a su disposición para contrarrestar lo que él ve como amenazas a la integridad de Rusia marcan la más cruda señal de que podría incluso utilizar armas nucleares. Por otro lado, los signos de tensiones económicas son globales. La actividad económica en Europa se redujo drásticamente en septiembre, según los datos publicados el viernes, lo que aumenta el riesgo de recesión, ya que los gobiernos están lidiando con problemas relacionados con la guerra. Complicado como comer ensalada de escombros. En la eurozona, las ventas al por menor disminuyeron en las últimas semanas y la confianza de los consumidores alcanzó el nivel más bajo desde que se iniciaron los registros en 1985. Por otro lado, la producción industrial de la región se redujo un 2,4% en julio con respecto al año anterior, ya que los costos energéticos desbocados asfixiaron a los fabricantes. Deutsche Bank calcula que la economía de la región podría contraerse un 2,2% el año que viene, con una contracción del 3,5% en Alemania. Quédate, lo mejor está al final. En el Reino Unido, la libra esterlina cayó su nivel más bajo desde 1985, después de que el gobierno propusiera recortes de impuestos en un intento de reactivar el crecimiento, lo que intensificó la preocupación por la inflación. ¿Qué tiene pensado hacer la Fed en el futuro con las tasas? Aquí te lo cuento. Si observamos el gráfico dot plot, la mayoría de los altos funcionarios de la Reserva Federal esperan que el tipo de interés de referencia del Banco Central supere el 4% a finales de 2022. A partir de ahí, los responsables de la política monetaria esperan nuevas subidas en 2023, llegando al rango de 4,5 a 4,75 antes de proyectar recortes en 2024 y más adelante. Antes de dejarte las conclusiones, déjame un comentario acerca de cómo ves la situación actual de Estados Unidos y Europa.
Básicamente, la situación actual es que la inflación sigue siendo demasiado alta y está bajando con demasiada lentitud como para que la Fed y los otros bancos centrales levanten el pie del acelerador pronto. Por eso es que espero más subidas de tasas, como les vengo diciendo en los últimos videos. A modo de resumen, las continuas subidas de tasa de interés significan múltiplos más bajos para el mercado de renta variable y también podríamos ver un poco de contracción en los beneficios de las empresas. Por eso muchos inversores están preocupados. Por otro lado, la Fed confirmó esta semana lo que les vengo diciendo hace tiempo, que durante este año, por lo menos, se seguirán subiendo las tasas, y probablemente también durante el primer trimestre de 2023. ¿Y entonces qué hacemos? Tranquilo, peor es estar casado. ¿Estás casado? Toca lidiar con caminos sinuosos estos meses, pero no hay que perder el enfoque por el ruido a corto plazo. El mundo no se termina mañana. Pero sí te diré algo, creo que recién se está calentando el horno de esta situación económica actual y que el pánico real me parece que no ha llegado. Invertir sin saber es regalarle el dinero a las ballenas. Así que ármate de fundamentos suscribiéndote a mi canal.